¿Cómo están? Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, aunque ya dieron la bienvenida, pero muy bienvenidos a alabar y bendecir el nombre del Señor. El último coro que cantábamos decía: avívame con tu fuego, hazme sentir tu gran poder. ¿Será el anhelo de todos? Porque ese gran poder todavía está para nosotros. El Señor dijo que sobre toda carne derramaría de su Espíritu Santo. Y cuando habla del gran poder, es ese Espíritu el cual el Señor quiere derramar en estos tiempos. Mire, hay momentos en la historia de la humanidad que marcan la historia. Sucedió con las distintas guerras que hubieron a través de los años, la Primera, Segunda Guerra Mundial. Sucedió con el Holocausto, donde millones de personas murieron, sobre todo judíos. Y así podríamos enumerar varias, pero la más reciente fue la pandemia que sufrimos hace unos años atrás, donde todos decían y coincidían, hay un antes y un después. Pero en el área espiritual hubo un evento que marcó para siempre la humanidad y a la iglesia, que fue el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde ya nada volvió a ser como antes, donde todo lo que los apóstoles vivieron los hizo ser otras personas. Por eso se hace importante y se hace urgente que la iglesia del Señor asumamos nuestro papel que nos corresponde, que es ir y predicar el Evangelio, pero no con nuestras palabras, sino que con el poder del Espíritu Santo. Basta ya de querer nosotros ser héroes, cuando Dios tiene algo preparado para nosotros, para respaldar nuestros ministerios. Y no es solamente el papel de los pastores, evangelistas, maestros, sino que de todos en general. ¿Sabe? Esta fiesta de Pentecostés, que entre paréntesis este año le hemos querido dar más realce que otros años. Le hemos querido dar el realce que realmente tiene. Porque es cuando nace la iglesia. Porque es cuando la iglesia adquiere el poder. Pentecostés, perdónenme, voy a cambiar ojos. Con esto veo de lejos, pero con esto veo hasta los mínimos puntos. Pentecostés, que traducido es 50 o de 50, porque sucedió 50 años después, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Y antes de salir, la noche antes, prepararon la Pascua por orden de Jehová, porque venía un momento muy difícil, donde el Señor dijo, se cansó de darle señales a Faraón para que dejara ir al pueblo, y el Faraón endurecía cada vez más su corazón. Y la última prueba fue que todos los primogénitos de cada familia serían muertos. Pero para eso, para resguardarse de eso, le dijo a las familias hebreas: pinten el dintel de la puerta con sangre de un cordero perfecto. Y de ahí parte lo que es la celebración de la Pascua en adelante. Y hay 50 días después, al día siguiente ellos salen. Y 50 días después, Moisés va al monte Sinaí y recibe la ley. Y esa ley decía cómo conducirse al pueblo. Decía cómo debían, era la hoja de ruta para el pueblo. Y Dios le había puesto mucho énfasis a Moisés que debía cumplirse cada uno de esos estatutos. Mire,
La Pascua fue la primera fiesta del año judío, como decía. Y Jesús había sido crucificado, fue crucificado el día de Pascua. La segunda fiesta era la fiesta de las primicias. Según la ley de Moisés, ordenó celebración en el día después de la Pascua, del sábado para nosotros. Jesús resucitó el día domingo. Jesús resucita el día domingo, por lo que la resurrección ocurrió exactamente en la fiesta que venía a continuación, que era la fiesta de las primicias, que era una fiesta muy singular y particular donde cada uno de los hebreos, al recoger su gavilla, su sembradío, su trigo, su cebada, los primeros frutos eran para dedicarlos a Dios. Sabe que no solamente se hacían ofrendas o sacrificios de animales, sino que también se hacían de alimentos. Y ellos lo tenían claro y lo llevaban. Sobre todo cuando se hacían los sacrificios en el templo, ellos llevaban estas gavillas y las presentaban ahí ante el sumo sacerdote. ¿Sabe? Cristo resucitó el primer día de la semana. Y esto no es coincidencia, porque aún sigue, Cristo se les apareció a los discípulos el primer día de la semana. El día de las primicias, porque eso era en el fondo, las primicias. El Espíritu Santo fue derramado por Dios el primer día de la semana para dar nacimiento, como decía hace un rato, a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe, dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versos 20-21, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo fue el primero que resucitó. Y de ahí en adelante la muerte ya no pudo hacer nada contra el ser humano que aceptaba el llamamiento de Cristo y que reconocía su muerte. Es por eso que decimos, y el apóstol Pablo también lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros igual, que nuestro vivir sea Cristo y el morir ganancia, porque sabemos dónde vamos. No tenemos esperanza como los de afuera, como los que no le han reconocido. Y si usted no le ha reconocido en esta hora, usted que está viendo, usted que está escuchando, se hace urgente que reconozca a nuestro Cristo, porque Él vino por usted. Él no vino para... Nadie se quiere dar un gusto de morir de forma tan cruel como lo hizo Él, sino que había un propósito en todo este plan. Y dado que su resurrección ocurrió en tiempo, en esa fiesta de la primicia, prometió que nuestra resurrección, como decía, seguiría más tarde. Y ahí es donde abre el camino. ¿Se acuerda del relato ahí cuando dice que el templo se rasgó de arriba abajo? Perdón, el velo. Gracias, hermana. El templo no. El templo después lo destruyen igual. Pero el velo de una tela inmensa, sin hacer nadie. Pero al momento que muere Cristo, el velo se rasga. Y esa es por una razón bien especial. Es porque ya la entrada no era limitada para unos pocos, sino que para muchos. Y ahí entrabas tú y cada uno de nosotros. Nadie más que los que reconocieran a nuestro Cristo como único y suficiente Salvador. Precisamente 50 días después del domingo de las primicias, los judíos, estaban celebrando Pentecostés.
celebraban Pentecostés, o también llamada fiesta de las semanas por los judíos, porque eran 7 semanas. Eran 7 semanas. Y esas 7 semanas hacían 49 días. Pero de ahí pasaba el día de reposo. Y al día siguiente, el día domingo, se cumplían los 50 días. Y ahí están los 50 días. Y la razón por qué estaban allí era justamente para celebrar esta gran fiesta ahí en el aposento alto. La Biblia da detalles, pero no tantos del lugar físico como era. Pero algunos dicen que era una casa, pero 120 no caben en una casa, obviamente. Bueno, en este tiempo hay millonarios que hacen casa para muchos más. Pero en ese tiempo no creo que haya sido el caso. Como digo, la razón por la que estaban allí era justamente para celebrar este Pentecostés, que también los judíos celebraban, pero lo llamaban la fiesta de Shavuot. Y ellos venían celebrándolo por 1500 años antes de que ocurriera este gran evento. Y antes de entrar a la lectura principal, que es el capítulo 2 de Hechos, quisiera mencionar también que en el capítulo 1 de los Hechos concentró un punto de enfoque, mire, a los 4 evangelios, porque aquí nada es al azar. Todo va engranado perfectamente. Por eso decimos que el antiguo tiempo, el Antiguo Testamento, mire si uno se traba a veces también, va de la mano con el Nuevo Testamento. Porque en Dios nada es al azar. Todo va conectado. Mire, el Evangelio según San Mateo concluyó con la resurrección de nuestro Cristo. ¿Y sabe usted que Hechos capítulo 1, verso 3 dice: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables? Ahí tenemos una confirmación de Mateo, porque Hechos, para que usted sepa, y se lo reitero, iba de la mano con los evangelios. Nada, vuelvo a decir, nada es al azar. Eso era Mateo. Marco decía, no lo voy a citar, entiéndame un poco, no voy a citar todos los versículos, se los voy a dar solamente. En Marcos, capítulo 6, verso 19, que concluyó con la ascensión de Cristo al cielo. Pero Hechos 1:9, sí, lo leemos, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le resucitó en las nubes, la nube que le ocultó de sus ojos. ¿De qué momento fueron testigos los apóstoles? Cuando ellos habían estado con el Maestro en vida. Y cuando el Maestro resucita, dice que anduvo por 40 días. Se le presentó a más de 500 personas inclusive. Y al día 40, Él fue llevado al cielo, a la diestra del Padre. Y de ahí en más pasaron 10 días más, hasta que llegó la fiesta y ocurrió este gran evento. El Evangelio, según San Lucas, el capítulo 24, verso 49, concluyó con la promesa del Espíritu Santo, y ahí empezamos ya a entrar en tierra derecha. Y Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Pero acaso no había poder antes? Claro que lo había. Claro que el Espíritu se había manifestado en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento.
pero en casos muy particulares, en reyes, en sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas. Pero ahora ya se abría el espectro. Ahora ya eran muchos, tanto que nosotros también estábamos incluidos ahí. El Evangelio según San Juan terminó con la promesa de la segunda venida de Cristo. Vio cómo se va dando esta coincidencia bendita. Dice en Hechos capítulo 1, verso 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, perdón. Así es que en este capítulo 1 de los Hechos reunió esos cuatro grandes acontecimientos y mencionó a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Se da cuenta que no es casualidad. Era porque el Señor estaba dirigiendo todo esto. Hace poco veíamos en el discipulado y le decíamos a los hermanos, y veíamos esa palabra de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis. Y no hay contradicciones porque Él mismo la dictó. Fueron hombres que la escribieron, pero nuestro Dios no se contrapone a sí mismo. Él no se contradice como nosotros. Nuestro Dios es perfecto. ¿Sabe? Hay un hecho el cual nadie quedó indiferente, que fue justamente el derramamiento del Espíritu Santo. Y leamos ahora en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, o unos pocos, todos los que estaban ahí. ¿Se recuerda el detalle que le dije delante? Que se le había aparecido a más de 500. Y a lo mejor en esos 10 días algo pasó. En esos 10 días de espera, algo pasó. Que ya no habían 500 o más de 500, como dice la palabra, sino que habían 120. ¿Qué pasó con los otros 380? ¿Se aburrieron? ¿Perdieron la esperanza? Porque eso es lo que nos pasa a veces. Decimos, no, si ya no va a pasar nada. No, si por años han estado diciendo que Cristo viene por la iglesia, pero no pasa nada. Pero Cristo vendrá. Cristo vendrá por usted, por la iglesia. No, si he esperado tanto tiempo por esto otro. Pero Cristo, nuestro Dios, tiene el control de todo. No nos corresponde a nosotros saber los tiempos. Porque los tiempos de Él son perfectos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones. Mira, había un mandato. Y claro, si nos ponemos en contexto al tiempo vivido en ese momento, era el Imperio Romano el que gobernaba todo, desde Europa, África, todo. Yo creo que no vinieron para acá nada más porque en ese tiempo quizás como era
impasable para acá. Pero todo el mundo conocido estaba bajo el dominio de los romanos. Y es así que muchos, cuando el pueblo de Dios fue disperso, fueron a parar a diferentes lugares. Unos a Europa, otros a África. Y en África seguramente se mezclaron y aprendieron otros los dialectos o lenguas de esos lugares. Lo mismo pasaba con muchos países, o en muchos países donde estaban. Y a ellos, y muchos de ellos volvieron a participar de esa fiesta especial, porque para ellos era una fiesta sagrada, porque se celebraba cuando Jehová había entregado la ley, cuando Jehová le había dicho a Moisés: aquí están mis estatutos, preséntalos al pueblo. Y se celebraba una fiesta más de aquel acontecimiento. Pero por decreto que tenían ellos, el judío que vivía a más de o menos de 30 kilómetros de Jerusalén, era su obligación estar en esa fiesta. No así los que vivían muy lejos. Pero ellos sí igual fueron. Porque cuando queremos estar en algo, hacemos el sacrificio. No nos quejamos. No decimos: no, es que hoy día hace mucho frío. No, es que hace mucho calor. No, es que. Cuando tenemos realmente amor y esperanza y sabemos que Dios puede actuar en nuestras vidas, es que siempre queremos estar. Mire, esto no es por el sentir de cada uno. Esto es por fe. Y siempre hablamos de la fe. Y decimos: Señor, danos más fe. Pero ¿qué estamos haciendo para cultivar la fe? Estamos poniendo en práctica nuestra fe. Que Dios nos ayude. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, llenos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Un estruendo. ¿Sabe? Hace poco se recuerda, el mes pasado nomás, en el sur, hubo algo que las personas no estaban acostumbrados, que fue este tornado, ¿cierto? Yo veía la entrevista y algunos decían: era un ruido ensordecedor. Era algo que no habíamos visto nunca ni escuchado jamás. Pensábamos que era un terremoto. Para eso estamos bien acostumbrados. Y me imagino este ruido, este estruendo, que a algunos los asustó. Y a lo mejor algunos huyeron de la casa, huyeron del lugar donde estaban por temor. Porque cuando se manifiesta el poder del Señor, hay que saber que nuestro Dios nos quiere hablar de una u otra manera. Él no solamente habla en el silbo apacible, sino que también en el estruendo. Cuando fue entregada la ley para el pueblo, también dice que hubieron truenos. Porque el Señor le decía: aquí está mi carta magna, como dicen algunos. Aquí está mi palabra. ¿Sabe? Sucede algo especial con el pueblo judío hasta este tiempo. Ellos siguen celebrando la entrega de la ley, porque ellos no reconocen todavía a Jesucristo. Y en este momento, en este tiempo que nosotros celebramos, porque corresponde hoy día para nosotros el Pentecostés cristiano,
ellos celebran el Shabbat. Y siguen recordando ese tiempo donde fue entregada la ley y los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos por Pentateuco. Pero con nosotros el Señor fue más allá. Por eso hago hincapié en esto. No somos cualquier persona. Cuando alguien le diga a usted, pero ¿quién eres tú? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cómo se te ocurre ir cada mañana a entumirte, a acalorarte, enfermo a ese lugar? ¿Qué hay? Hay que el Señor hace milagros. Hay que el Señor está en este lugar donde el pueblo de Dios se reúne. También está en su casa y lo más importante está en usted, el Espíritu Santo, pero qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, donde se manifiesta la gracia y presencia del Señor. Y ellos, destruyéndose junto a la multitud, y estaban confusos porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, dice el verso 7, diciendo, mirad, que no son galileos todos estos que hablan. ¿Sabe? Hay un trasfondo ahí también. Los galileos eran mirados en menos, porque era una casta inferior según la visión de los demás. Decía, ¿cómo estos pueden hablar con tanto poder? Decían, y con tanta elocuencia, si la mayoría son gentes analfabetas, muchos de ellos, básicos. Pero no reconocían que el poder del Señor estaba depositado en estas personas, y cuando el poder del Señor se deposita en alguien, no hay nada que pueda impedir que usted hable con elocuencia, que hable con poder, porque tiene el respaldo del Espíritu Santo. Y cuando nos respalda el Espíritu Santo, nadie puede hacer frente. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, que no son solamente cristianos cualquiera. ¿Cómo hablan así? ¿Sabe? Yo lo relaciono mucho en este tiempo con nuestros niños. Y sabe usted, y no es casualidad, nuestros niños, yo tengo nietos, pero nuestros niños ya marcan la diferencia en los colegios por la elocuencia en la cual hablan, por cómo ellos el desplante que tienen. La diferencia también la marcan los jóvenes en sus universidades, institutos, porque ellos también están siendo respaldados por el Espíritu Santo. La diferencia la marcan usted y cada uno de nosotros cuando nos vemos enfrentados a una situación, porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Y ese hace la diferencia. Partos, medos, hablando de gentes de diferentes nacionalidades o naciones, alamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Muchos eran los que se congregaban en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, mire, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hubo una explosión de discurso donde los siervos del Señor, los apóstoles, podían ser entendidos porque estaban hablando en lengua espiritual, en lengua angelical. Mire, nadie puede decir que después de una experiencia con el Señor, después fue el mismo. Pero ¿sabe dónde está el pero? Es que hay que atreverse a experimentar ese
ese fuego de Dios. Y estaban atónitos, decían, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Muchos se preguntaban. Y así va a ser ese gran día, cuando muchos se pregunten, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia que se reunía en Avenida Chile 675? ¿Por qué hoy día domingo ya no están? La puerta está cerrada. Mis llaves van a quedar en la casa. Espero que ninguno de nosotros ese día venga al culto. La única vez que le vamos a pedir que no venga, porque la puerta estará cerrada. Porque lo que prometió el Señor Jesús se cumplirá. Y su iglesia ya no estará en esta tierra. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo sea derramado, como decía el profeta Joel, sobre toda carne. Una de las señales es que en los últimos tiempos sería derramada. Después de esto, decía el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre todos los siervos y sobre las siervas, para que no se pongan celosas. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Derramaré de mi espíritu en aquellos días. Sobre toda carne. Sobre toda carne. Más, el versículo 13 dice, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. ¿Sabe? Este acontecimiento pasó 9 de la mañana. Y en ese tiempo no se bebía en la mañana. Ahora usted sale un fin de semana a las 8 de la mañana en la calle y ve mucha gente llena de mosto. A mí me toca ver a veces porque vivimos en un lugar donde hay varios pubs. Cuando uno se está levantando, ellos están volviendo a su hogar. Pero en ese tiempo no era común, sino que en la mañana la dedicaban para estar ahí ante el Señor. Y el capítulo 2 comienza con lo que es el gran discurso de este Pedro. El mismo Pedro, el cual negó a Jesucristo. El cual, delante de gentes, no, yo no soy aquel que andaba. El mismo Pedro, el cual Jesús le fue a buscar después que resucitó, porque sabe usted que muchos o varios de ellos volvieron a sus antiguas labores. Ellos, a lo mejor en parte desilusionados porque el maestro había muerto, pero mayormente porque no habían entendido a cabalidad el plan perfecto de nuestro Dios. A ese mismo Pedro, Cristo lo fue a buscar ahí y le dijo, ven, porque hay algo superior para ti. Y ese mismo Cristo te está yendo a buscar cada día. Si tú no tienes la costumbre de estar reunido con la iglesia, Cristo siempre te va a ir a buscar. En el tiempo del Antiguo Testamento, el que se manifestaba grandemente de esta Trinidad perfecta era nuestro Dios, Jehová Dios. Él se manifestaba a través de diferentes maneras. En el monte Sinaí, en esa zarza ardiendo ahí, cuando Moisés llega ahí a recibir la ley. Eso fue hasta que nació Jesucristo. Y ya Dios se encarnó
Y fue Jesucristo quien ministraba en esta tierra por 33 años. Porque desde pequeño Él sentía el poder del Padre y hablaba con denuedo. Pero ya Jesucristo ascendido al cielo, quien ministra en este tiempo, en el tiempo de la gracia, es el Espíritu Santo. Porque a Él le confirió Jesús el poder trabajar en los corazones. Y todo el que le aceptare, Él vendría a morar con nosotros en nuestro interior. Más diciendo que esa era la garantía la cual Él nos daba de que estaríamos con Él. Las arras del Espíritu o la garantía. Porque usted, cuando hemos creído, cada uno de nosotros hemos creído, ha venido a depositar el Espíritu Santo en nosotros. Y os dará, dice Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 28, dice, y os daré. Déjeme tomar agua, por favor. Ahí sí empezó, aquí no son de nadie. Los vine a buscar después. Ezequiel capítulo 36. Y esta es una promesa para todos. Verso 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué nos estará diciendo el Señor con eso? ¿Acaso somos duros? ¿Los seres humanos duros? No, para nada. Por supuesto que sí. Somos duros en entender, duros de servir, como dice la palabra. Nos cuesta que nos entre. Y os daré un corazón de carne, dice. Y pondré dentro de vosotros, mire, y ahí hace la diferencia, mi espíritu. Estoy leyendo el 26, 36, 26 al 28. Y si no, vean la pantalla, o no salió reflejada, parece, ¿no? Ya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos, lo mismo que le había dicho al pueblo de Israel cuando le entrega la ley. Pero termina diciendo, y los pongáis por... pero ahí cambia. O sea, el Señor nos da, pero nos exige. Es que es lo mínimo, queridos. Cumplir los estatutos que el Señor ha puesto. Primeramente guardarlos. Pero como segunda cosa y más importante, ponerlos por obra. No sacamos nada. Nada, pero nada, créame usted. Y esto que estoy diciendo lo avala la palabra. Con decirle a Cristo, te amo, Señor. Aquí está mi vida. Paso adelante, lloro y me devuelvo, me siento y el domingo siguiente vuelvo a lo mismo. No sacamos nada si no guardamos la palabra del Señor. Si no obedecemos a su palabra, venimos a ser inválida la palabra. Nuestro Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Yo sé eso, porque si no usted no estaría acá. Bueno, Dios quiere seguir tratando con usted. Mire, hay muchas cosas que nosotros como presbiterio somos muy diferentes unos de otros. Pero sí nos conocemos en cierta manera. Y hay cosas a veces que somos muy respetuosos de no dañar. Pobrecito el hermano se puede ir de la iglesia. No, ¿qué va a hacer de nosotros? Seremos castigados por eso. Pero no es así. Cada uno es responsable de su vida. Nosotros hemos dado y seguimos dando todo lo que el Señor nos ha ayudado a poder impartirle a la iglesia. Pero ya llega el momento que usted se ponga
y voy a ser aquí un poco machista, pantalón largo. Usted falda más larga, entonces. Y seamos cristianos de convicción, no de tradición, porque para tradiciones hay muchas. No, seguimos esta tradición, no, es que mi familia fue toda católica, así que no, mi familia fue toda evangélica, así que, yo estoy seguro porque nací en cuna cristiana. No. Dios trata directamente con cada uno. Y nadie pasará desapercibido. Como dijo el hermano Francisco hace un tiempo, no me acuerdo si fue aquí o en otro lugar, recorre tanta iglesia. No, sí. No, así fue acá, porque yo no lo acompaño. No me ha invitado tampoco. Que todos compareceremos, dijo el hermano Francisco, citando esa palabra ahí en Apocalipsis. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y usted sabe, usted nunca ha estado en un tribunal, yo tampoco. Pero este tribunal es otro. Os daré corazón nuevo. ¿Sabe? Cuando digo que el espíritu antes fue limitado o puesto en algunas personas, como decíamos, reyes, sacerdotes, profetas y algunos más, y que para este tiempo y el tiempo del Pentecostés se abrió a todos, pero todos los que supieron esperar. Como decía hace un rato, todos los que estuvieron esos 10 días, ¿cómo habrán sido esos 10 días? Algunos a lo mejor lo encontraban largo, pero otros seguían con la fe ahí esperando. Y sabe, de ahí salieron hombres muy importantes, sin siquiera ser apóstoles. Solamente un caso o dos. El caso de Esteban, que está más adelante, capítulo 10 de los Hechos, creo, o 15 por ahí. Él fue un hombre que fue elegido para servir las mesas. Porque los apóstoles después de eso ya había tanto que hacer en la área espiritual que no daban abasto para servir y para enseñar. Y dice la palabra que oraron por 2 varones y uno de ellos fue Esteban. Y dice la palabra que Esteban hablaba con denuedo y lleno del Espíritu Santo. Mire, y era un hombre que servía las mesas. No era alguien que se paraba como Pedro adelante y daba discursos donde se convertían 3,000. Era Esteban. Pero tenía tanto valor su enseñanza y su palabra como la que tenía Pedro. Porque él había dispuesto su corazón a Dios. ¿Sabe? Hasta en el momento cuando él es apedreado, dice que veo al Señor. Y aún más dice, perdónales. Fue capaz de perdonar a los que le estaban matando a piedrazos. Porque así es cuando el Señor nos llena. Ya no vemos el problema como lo veíamos antes. Y somos capaces de perdonar. Y somos capaces de caminar con el que a lo mejor no nos mira tan bien. Porque no a todos les caemos bien, y eso es una verdad. Pero la responsabilidad es suya. Si usted tiene algo contra mí, bueno, arrégleselas con el Señor, no conmigo. Porque la palabra dice soportaos los unos a los otros. Y el Señor tomará cuenta de cada uno, si es que es así. Porque estamos en un mundo donde se practica y se permite la odiosidad hacia el prójimo. Si no, eche una mirada hacia los colegios, donde este famoso bullying ha llevado a jóvenes, a niños a suicidarse.
Porque el diablo ha querido meter la odiosidad ahí. Y el diablo en este tiempo la quiere meter en las iglesias, donde la crítica hable más que la palabra del Señor. ¿Sabe? Me va a perdonar por lo que le digo, pero yo con el único que tengo compromiso eternamente es con el Señor, con la obra del Señor. Si usted me dice el día de mañana comprométete con algo, comprométete con esto, con lo otro, y es algo que no está en esto, jamás le voy a decir que bueno. Porque el único compromiso es con nuestro Dios. Y Pedro, este mismo Pedro, podríamos estar hablando muchas horas de él, pero la hora pasa muy rápido. Nunca más fue el mismo que había sido antes del Pentecostés. Ya no fue el pescador humilde. No quiero decir que se volvió soberbio, no, todo lo contrario. Fue poderoso en el Señor. El mismo Pedro, el cual le negó, el cual el Señor le dijo: Pedro, ¿me amáis? Sí, Señor. Y le preguntó por 3 veces: Pedro, ¿me amáis? Pero Señor, si tú lo sabes todo. Y muchas veces esa pregunta el Señor nos hace en silencio a nosotros. Guillermo, ¿me amáis? Dice el Señor. Lorena, ¿me amáis? Adela, Cristian, María Olga, ¿me aman? ¿Qué responderemos al Señor? Y a Pedro le dice entonces: apacienta mis ovejas. Y Pedro ahí ya no fue el mismo. Y dice que su sola sombra, una vez que recibió poder de lo alto, era capaz de sanar enfermos. Que a través de él se hicieron milagros donde fueron levantados muertos. Porque el Espíritu había hecho la diferencia. El Espíritu de Dios. Yo creo que él nunca se imaginó cuando Cristo les hablaba y les decía: me iré, pero dejaré un consolador, alguien que viene tras mí con poder. Nunca se imaginó que era ese tipo de poder, porque ellos se habían acostumbrado a ver al Maestro, que era el que hacía los milagros. Se habían acostumbrado a ser los guardaespaldas prácticamente de Jesús. Y eso nos pasa, a veces nos acostumbramos a ver a los mismos siempre que hacen las cosas, cuando en usted también Dios ha depositado el poder. Cuando Pedro murió, fue tanto su compromiso con el Señor que él pidió no ser crucificado, tal cual como había sido crucificado el Maestro. Fue crucificado cabeza hacia abajo. Y los entendidos saben que dicen que esa muerte es terrible. Es una de las más atroces que hay para un ser humano, donde tienen aguante. El sistema digestivo empieza a revolverse por la boca. Y él sintió todo eso. Y el Señor se lo había dicho a Pedro: llegará el día en que ya no irás por tus propios medios, sino que te llevarán. Hablándole posteriormente de la muerte con la cual iba a ser crucificado. Y hasta allá llegó el poder de la cruz y el poder renovador del Espíritu Santo. Pero la mejor noticia es que hoy día sigue vigente. Es que ya no es algo del pasado. No es algo que podemos ver a lo lejos. No podemos ciertamente vivir de recuerdos, cuando podemos experimentar hoy lo que vivieron otros.
Y eso obviamente hace bien a la iglesia y es lo que nos sostiene. Una iglesia limpia, una iglesia renovada. Es la iglesia que ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Es una iglesia a la cual le interesa tomar esa porción y decir: Señor, creemos que tú puedes actuar a través de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Pero a veces no tomamos el camino más fácil de quejarnos. No, si ya no sirvo para nada. No, nadie sobra en la obra del Señor. Todos somos útiles. No por el hecho, y valoro lo que dijo Guillermo, hermano Guillermo acá arriba, que no todos a lo mejor pueden predicar, coordinar, pero hay muchas cosas que usted puede hacer y cada uno de nosotros podemos hacer. Póngase en pie, por favor. Mire, el viernes tuvimos una media vigilia en la cual hablábamos y se nos exhortaba sobre experiencias y sobre cómo el Señor también ha actuado en este tiempo. El pastor Alejandro Cuellar contaba su experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo. Usted sabe cuál es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe? Y todos de una u otra manera hemos tenido distintas experiencias. Y el otro día escuchaba también un relato o una experiencia que tuvo un varón. Y decía: yo iba a todos los lugares donde habían reuniones así poderosas en busca de que Dios me bautizara con el Espíritu Santo. Iba a campamentos y llegaban algunos que solamente iban a ese campamento y todo el año habían andado en Egipto y eran bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y él decía: ¿y yo cuándo, Señor? ¿Y yo cuándo? Mira, yo lo invité y ahora yo, como decía mi padre, naca ni naca. Nada ni nada significa eso. Y es que el Señor es soberano. Y es que el Señor a veces sabe con quién trabajar. Pero eso no nos quite el ánimo de seguir buscando la experiencia del Espíritu Santo. Personalmente, hace muchos años, ¿sabe? Tuve la experiencia de el hablar en lenguas. Y tampoco fue una gran reunión, y me acuerdo que estábamos en la casa central de esa época, Avenida Matas 610. Pertenecíamos a la iglesia madre. Y hubo una vigilia muy poderosa en el Señor. Hicieron la invitación: pasen los que quieran recibir el Espíritu Santo. Y yo pasé como buen cristiano obediente y joven obediente en ese tiempo. Ahora me queda solamente el ser obediente. Y el pastor puso las manos sobre mí. Y sabe, el Señor me llenó, pero no hablé en lengua nada. Y de repente el pastor retira la mano de mi cabeza y como que todo se enfrió. Y yo dije, me fui a sentar. Y había pasado tiempo. Ustedes saben que ahí hay un subterráneo siguiendo esa puerta para allá, ¿cierto? Algunos saben todo. Yo creo que algunos, más de alguien no sabe. Los más nuevos, yo creo. Hay un subterráneo. Y en ese tiempo no estaba este templo así como lo vemos ahora. Era un poco más rústico, o más rústico nomás. Y nos juntábamos a orar jóvenes, 3 o 4, un lugar frío, poca luz, algo de humedad. En ese tiempo, ahora no, porque tiene techumbre por arriba. ¿Sabe? Ahí se manifestó el Espíritu Santo sobre mi vida. Porque otro joven me impuso las manos, no fue un pastor connotado.
y fui lleno del Espíritu Santo y por la noche despertaba hablando en nuevas lenguas. El Señor me había llenado. El Señor no escogió, como le digo, un gran lugar ni un momento, sino que el Señor tenía el momento exacto. Por eso le reitero, el momento suyo con el Señor tiene que ser ahora. ¿O no quiere tener poder? ¿O se conforma con seguir así? El Señor tiene algo especial para usted. Y todos los que le reconocieron. El Señor tiene misericordia del que le busca. Vamos a hacer una oración especial. Una oración que por favor aquí en este momento conservemos el máximo primeramente de silencio, pero también de mucho respeto porque estamos hablando del Espíritu Santo. Donde si usted quiere recibir el poder del Señor, lo puede hacer. Porque reitero una vez más, lo reiteraré siempre, y la palabra me avala una vez más. Este no es para unos pocos, es para todos. Padre Santo, en esta hora te ruego por los méritos de Cristo, aquel Cristo resucitado, aquel el cual, Señor, tú, Señor, con el cual tú, Señor, dijiste que era necesario cumplir el plan. Padre, gracias por los tiempos pasados. Pero eso en el fondo es pasado. Viene y comenzó ya hace más de 2000 años el tiempo presente para la iglesia y para la iglesia del futuro. Donde ya, Señor, primeramente no había un sacrificio. Y más encima, Señor, para más, tú nos proveías de poder, sin igual poder, como decimos. Por eso te ruego por los corazones de mis queridos hermanos que están luchando cada día. Y les digo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en tu vecindario, en todos lados. Me seréis testigos porque recibisteis el poder renovador, el poder que salva. Por eso, Señor, te ruego con toda humildad que puedas tú llenar este lugar. Que tu Espíritu, como decía el profeta, sea derramado y se haga efectivo sobre toda carne. Oh Señor, gracias. ¿Cuántos en esta hora desean poder trabajar respaldados por este Espíritu? Levante su mano ahí donde está y estaremos orando por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga a cada uno, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi Dios conoce tu vida. Sabe que muchas veces te ha costado, me ha costado a mí también y a todos nosotros el poder seguir por este camino. Y no es porque seamos, Señor, personas las cuales no nos dedicamos a buscar de ti, pero tenemos un enemigo en común. Y ese enemigo sabe que le queda poco. Y ese enemigo sabe que está contra el tiempo y te quiere tirar hacia abajo. Y te quiere cada día presentar uno u otro problema. En este tiempo estamos siendo atacados brutalmente por el diablo. Inclusive
Cuando hace un tiempo atrás los proponíamos en decir de que se iba a hacer una constante de pedir por el Espíritu Santo, empezó a venir una serie de problemas, sobre todo, o también, mejor dicho, en lo que es la cabeza o las cabezas de la iglesia, donde ya hay jóvenes que ya no son los mismos a lo mejor, donde ya hay hermanos que a lo mejor ya no hablan como hablaban anteriormente, donde ya hay servidores los cuales ya no sienten la misma pasión por la obra. Pero yo no quiero eso para nosotros, Señor. Por eso oro y no me conformo con que tú hayas derramado en ese tiempo, sino que en este tiempo, usted que levantó la mano, pase acá adelante y oraremos por usted. Por favor, pase adelante. Los demás seguimos orando. Porque en nuestro Dios estamos hablando del poder de nuestro Dios. No estamos hablando del poder de nosotros, porque nosotros no somos nadie. Es la palabra la que nos cinta. Pedro decía, nunca más fue igual. Y usted nunca más será igual cuando sienta la renovación del Espíritu Santo o el Señor le bautice en el Espíritu Santo. Todavía está tiempo, pase para que oremos. Hay muchas cosas que esperamos de Dios. Entre ellas esperamos sanidades, milagros, prodigios. Pero el principio de todo es la llenura del Espíritu Santo. Y es porque hemos equivocado muchas veces el camino y creemos y nos conformamos con que el Señor nos responda a la petición que tenemos. Cuando el Señor ha querido llenarte por todo este tiempo, ha querido que tu corazón de piedra se convierta en corazón de carne. Sigamos orando, sigamos clamando al Señor. No piense que la hora ha pasado, porque estos hermanos cristianos estuvieron por 10 días orando día y noche, con poco descanso para poder recibir este gran poder. Y no porque nosotros oraremos una media hora más, 20 minutos más, estaremos mal, no, todo lo contrario. Le pido a los pastores que puedan pasar acá. Pastor Francisco, adelante, por favor. Pastor Cuellar, Alejandro. Señor, bendito es tu nombre. Oh Señor, activa la fe en esta hora de cada uno. Alabar, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a ti, Señor. Padre, bendito es tu nombre, Padre. Bendito, Señor, bendito es tu nombre. Llena, llena a mis hermanos, Señor. Padre, confía en el poder, Señor, que tienes para cada uno. Señor, gracias, gracias porque tú estás, Señor, en este lugar y llenando los corazones y desatando lenguas. Señor, vida. Bendice la vida y llena tu hija, Señor. Porque tú eres el Dios de la seguridad. Y junto a ti, Señor, estamos en el camino correcto. Por eso tú quieres obrar. Bendice la vida.
a mi hermano, que Señor se manifieste el poder tuyo, Señor, ese poder inmutable, ese poder transformador, ese poder que nos cesa. Bendito es tu nombre. Aleluya, gloria a ti, Señor, porque tú has sido bueno. Que hemos leído, que ha sido inspirada por ti a los hombres. Gloria a ti, Señor amado. Tú eres bendito y santo. Aleluya. Gloria a ti. Aleluya. Llénenos, Señor, tu Santo Espíritu, Señor. Señor bendito, Santo. Gracias, Señor. Gracias porque usted es fiel, porque sus promesas son verdaderas, Señor. Gracias, Señor bendito. Le amamos, le adoramos y bendecimos, Señor. Su Espíritu Santo, Señor, es poderoso, Señor. Poderoso para salvar, Señor. Es poderoso su Espíritu Santo, Señor. Bendito para llenar, Señor, nuestra vida, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito Espíritu Santo, Señor amado, Señor. Bendecido tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito eres. Porque tú, Señor, has dado salvación en esta hora también. Aleluya. Gloria, gloria a ti, Señor. Bendito es tu nombre, gracias, Señor. Oh, Padre. El ministerio de alabanza, por favor. Bendito es tu nombre. Gloria, gloria a ti. Amén, amén. Oremos, sigamos orando un poco más. Nuestro Dios está orando. Nuestro Dios está entregando salvación en esta hora. Nuestro Dios bautiza con el poder. Señor. Gloria, gloria a ti. Le hemos pedido al Señor que derrame de su poder y Él lo ha hecho. Pero esto es muy poco. Seguiremos más adelante clamando al Señor. Esto no termina acá. Lo hemos hecho de forma de oración. Pero ahora le pido que lo cantemos y le digamos al Señor: derrámate. Que Dios les bendiga.